Luego de esta presentación inicial por parte de Aeration Argentina, voy a proceder a compartir la información que tengo para ustedes. Voy a cerrar la cámara para darle paso a una presentación y que podamos ir conversando. Y así no generamos inconvenientes a la conexión en Internet. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor, con todo gusto nos las pueden compartir y la vamos discutiendo en la medida que se desarrolle la presentación, o bien podemos hablar del tema al final de la presentación. ¿De acuerdo? Acabo de compartir mi pantalla a una nueva ventana que se llama Control de contaminación de equipos electrónicos en ambiente corrosivo. ¿Podrían, por favor, indicarme si ustedes la pueden ver? Perfecto. Antes de empezar con la presentación, voy a hacer una introducción de 1 minuto de qué es Purafil y cuál es la relación comercial que tenemos entre Purafil y Aeration Argentina en pro de atender a los clientes que tiene Aeration Argentina en su país, ¿de acuerdo? Entonces voy a salir de esta pantalla y voy a empezar con un vistazo de general de qué es Filtration Group. Filtration Group es una compañía que tiene base en los Estados Unidos y pertenece a un fondo económico que se llama Madison Industries. Filtration Group, como su nombre lo indica, tiene varias compañías relacionadas todas en diferentes ámbitos de filtración, desde filtración de aceites, filtración de aire, ya sea para material particulado y en el caso que nos compete, para filtración de gases, ¿de acuerdo? Como un vistazo general, Filtration Group tiene 4 áreas principales de desarrollo de sus productos. La primera área es la que tiene que ver con todo lo relacionado con ciencias en pro de mantener la vida. Hay una segunda área importante que es tecnologías industriales, luego todo lo que tiene que ver con fluidos, y el área que nos compete es Indoor Air Quality, que es algo que está muy en boca en los últimos tiempos sobre calidad del aire interior, ¿de acuerdo? El desarrollar esas 4 líneas de negocio tiene muchos aspectos de aplicación, tanto en la vida diaria como en la vida industrial. Nosotros podemos ver acá, en un vistazo general también, diferentes estructuras, ya sean farmacéuticas, telecomunicaciones y data centers, equipos móviles, nuestras casas, nuestras industrias y mucho de lo que tenemos en el día a día. Es una compañía que ha crecido en gran medida en los últimos años y tenemos clientes principales como compañías reconocidas a nivel mundial, como BMW, Caterpillar, Siemens, por mencionar solo algunas. Todas las compañías que pertenecen a Filtration Group tenemos la misma misión, definida desde las juntas directivas de cada una de las compañías y del grupo Madison, que es hacer el mundo más seguro, más sano y más productivo. Una presencia global, por supuesto, por ser una compañía multinacional, y ahora sí voy a entrar a qué hace Purafil. ¿Alguno de ustedes había escuchado antes filtración química de gases o filtración de gases en el aire? Pues muy bien, eso es lo que hace Purafil. Desde un punto de vista inicial, somos el proveedor líder en filtración de aire en fase gaseosa a través de media química y de sistemas que protegen a las personas, los procesos y los ambientes. Hay varias aristas en las cuales la media química puede trabajar y lo vamos a desarrollar un poco en la presentación que les tengo para hoy. ¿Por qué Purafil es una compañía importante? ¿De acuerdo? Importante en el sentido de lo que puede aportar a cada uno de nuestros procesos. En primer lugar, porque es una compañía fundada en 1969, por lo tanto, ya tiene 50 años desarrollando su negocio. Y a partir de ahí es una compañía que tiene más de 50 patentes en Estados Unidos aplicables a nivel mundial. Patentes de media química para diferentes tipos de gases y aplicaciones. Como nosotros podemos controlar las fórmulas y las recetas para dicha media química,
el campo de investigación es interesante e importante. Y nos movemos en 4 aplicaciones principales. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas para potabilización y aguas residuales, el campo industrial en todos sus aspectos, electrónicas y todo lo que tiene que ver con hospitalidad y con el usuario final o con las personas. Dicho esto, voy a empezar entonces la conferencia más específica que nos compete. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahora o entramos en materia? Todo bien, Roger. Muchas gracias. Básicamente lo que vamos a abordar en la charla que vamos a tener en el día de hoy es básicamente 4 aspectos que ustedes pueden ver en la agenda que les estoy compartiendo. Primero, entender cuál es el problema y ese problema que queremos abordar, cómo nos impactan nuestros procesos productivos. Segundo, ese problema, qué orígenes tiene y por qué se está dando. En tercer lugar, cómo está a nivel industrial y la normatividad. Esta primera reunión está enfocada a compañías que tienen que ver con procesamiento de pulpa y papel. Entonces vamos a ver cómo incide directamente en este proceso. En cuarto lugar, qué podemos hacer y cómo los podemos presentar una solución de valor a los procesos productivos que tienen que ver con pulpa y papel. Hablemos entonces del problema y su costo. Y quiero empezar esta reunión primero basándonos en un aspecto importante que nos duele a nivel productivo y que vamos a hablar de dinero. ¿De acuerdo? Estos valores que yo tengo en este slide corresponden a una papelera en Atlanta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Nosotros en los Estados Unidos y en la región trabajamos con compañías como Georgia Pacific, International Paper, WestRock, Bracell en Brasil, así que tenemos información de lo que está pasando en este mercado. Si nosotros estamos trabajando en un proceso industrial y tenemos una parada programada, es una primera gran tragedia que se puede presentar en un proceso productivo. Yo tuve la fortuna de trabajar en mantenimiento industrial en años atrás y nadie se acuerda de mantenimiento solamente cuando se para el proceso. Cuando se para el proceso empiezan a sonar los teléfonos y a llegar la gente alarmada porque no se sabe qué pasó. Porque una parada no programada es muchísimo más costosa que una parada que ha sido planeada con anticipación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos lucro cesante o producción que se nos pierde o que no podemos entregar. Asimismo, tenemos que comprar de emergencia repuestos o buscar soluciones y pagar de más por algún contratista u horas extras a nuestro personal. Si nosotros tenemos que esta papelera, que tiene una fabricación normal de pulpa y papel, está produciendo más o menos 680 toneladas métricas por año de pulpa kraft. Si nosotros tomamos como referencia un precio de mercado de $550 por tonelada métrica, tenemos que el valor de producción anual es de $374 millones. ¿De acuerdo? Si nosotros extrapolamos este valor, o intrapolamos mejor, a un valor por día, estamos hablando que esta parada representa solamente en lo que tiene que ver con producción que no se pudo hacer, en más de $1 millón por día y cerca de $42,000 por hora. Estoy hablando solo de producción, sin tener en cuenta todos los valores adicionales en los que yo puedo incurrir por resolver mi problema. Les voy a mostrar otra situación. Hay algunas compañías que tienen servicios de unos proveedores o de contratistas en donde tenemos una disponibilidad de llamadas de servicio por mes. Este ejemplo nos muestra otra papelera, pero en este caso en Europa, con un proveedor específico de equipos electrónicos. Y aquí se puede ver tabulado cómo en el tiempo iban aumentando las llamadas de servicio por mes a este proveedor de equipos por fallas inesperadas en las tarjetas electrónicas. Se ve un incremento después del inicio del segundo año y luego una disminución drástica luego de que se instala un sistema Purafil. Solamente para que tengamos un poco más de contexto y podamos entender la importancia desde la primera arista económica de la situación que queremos abordar.
Recuerden que si tienen alguna inquietud, estoy a sus órdenes y me pueden interrumpir con tranquilidad. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Qué es el aire? En primer lugar, el aire es una mezcla de gases, ¿de acuerdo? Es una mezcla de gases para bien o para mal. Tenemos muchos compuestos diferentes y muchos gases que, estando en la atmósfera o por el propio desarrollo de nuestras actividades, se acumulan en las atmósferas que están dentro de nuestros procesos. En primer lugar, el aire. Luego, dentro del aire, a partir de esa mezcla, nosotros podemos tener gases que nos generan corrosión. Para entenderlo un poco más claro, ¿qué es la corrosión? La corrosión es la degradación que tiene un material simplemente por estar expuesto a un ambiente, ¿de acuerdo? Simplemente por interactuar con su ambiente natural. Esta corrosión es una reacción química, ¿de acuerdo? Y es causada por estos gases que yo les estoy mencionando en el aire. Hay diferentes tipos de gases en el aire que me pueden generar contaminación. Hay contaminantes ácidos, básicos y oxidantes, y los vamos a tratar de entender un poco más. Los gases ácidos, y en ese orden, como los mencioné hace un momento, son los más dañinos. Y si nosotros vemos en la figura que nos presenta este slide, ¿qué podemos ver? Pues una tarjeta electrónica. Y es una tarjeta electrónica que básicamente consta de unos circuitos integrados o unos chips que están unidos por unos caminos eléctricos. Estos caminos eléctricos normalmente son caminos de cobre y que tienen soldaduras de plata. Ya voy a desarrollar un poco más por qué cobre y plata. Pero cuando se empieza a generar una corrosión, como nosotros vemos en la imagen, nosotros estamos hablando de que por este camino circulan voltajes, ¿de acuerdo? Y si yo empiezo a tener una obstrucción en el camino, ¿qué pasa con el voltaje? Pues simplemente yo empiezo a tener diferencias en la transmisión de voltaje por los caminos, lo que en principio me puede dar medidas erróneas de la información que la tarjeta debe procesar. Esta es una de las razones por las cuales hay equipos electrónicos que deben ser calibrados con cierta frecuencia. En principio, para poder comprobar que dichos voltajes están caminando como deben caminar para yo tener una información confiable de mi dispositivo electrónico. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Un dato importante. La corrosión en los contactos y los componentes de las tarjetas electrónicas supone entre un 30 y un 40% de todos los fallos de los equipos electrónicos. Usted está pensando, caramba, a mí me invitaron a un webinar en donde íbamos a hablar de gases en el proceso de pulpa y papel y me están hablando de electrónica. Les pido, por favor, un poco de paciencia que ya voy a tratar de llegar hasta ese punto. Muy bien, ¿a qué estamos expuestos hoy en día? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de el Internet de las cosas o han escuchado hablar de una nueva revolución industrial en los últimos años que es la industria 4.0. Esta revolución industrial o este gran avance tecnológico en cuanto a electrónica y telecomunicaciones, pues está automatizando nuestros procesos, ¿de acuerdo? Las industrias en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, han venido aumentando enormemente su capacidad productiva, lo que ha generado mayores desafíos para las personas que trabajamos en procesos industriales. Si nosotros empezamos a ver dentro del proceso de pulpa y papel, simplemente se nos vienen a la cabeza qué podemos tener. Podemos tener temperatura en nuestros procesos, ya sea por el proceso como tal o por las condiciones ambientales, sobre todo en el cono sur, donde tengo estaciones y tengo temperaturas o calientes en el verano o más frías en el invierno, con humedades relativas importantes. Yo vivo en Colombia y estamos en el trópico en Colombia y tenemos algunas ubicaciones con humedades relativas muy altas, pero ustedes, por ejemplo, en la Argentina, no se escapan de esta realidad porque tienen muchos de los procesos cerca a zonas costeras y muchas condiciones ambientales agrestes. Me voy a devolver un poco. Listo. En primer lugar, si nosotros vemos en un proceso productivo como en la pulpa y el papel, tenemos condiciones de temperatura y humedad. La temperatura y la humedad per se
incrementan de gran manera los procesos corrosivos en cualquiera de los componentes. Saliéndome un poco de electrónica, en una máquina de papel tiene grandes rodillos montados sobre rodamientos y normalmente estos rodamientos tienen sistemas centralizados de lubricación para que dicha temperatura y humedad no entre en las esferas y en los caminos de rodadura, generándome corrosión en el interior de los rodamientos. Simplemente por dar un ejemplo adicional. Nosotros hablamos que dentro del aire tenemos diferentes tipos de contaminantes. Gases ácidos, gases básicos y gases oxidantes. En los procesos industriales, por supuesto, estos gases también están presentes. Y nosotros tenemos compuestos de azufre, que es el principal grupo de gases ácidos. Cuando nosotros estamos blanqueando el papel, tenemos procesos que utilizan el cloro y ya sabemos también que todos los compuestos inorgánicos de cloro me van a generar también este proceso corrosivo. Y además también tenemos compuestos básicos y amoníacos y sus derivados, compuestos oxidantes, óxidos nitrosos, y todos están presentes en el aire. Ahora, es claro notar que cuando uno habla de contaminación, lo primero que se le viene a la mente es contaminación por material particulado. Y es lo que vemos en nuestras ciudades cuando vemos esta capa pesada y grisácea sobre las ciudades principales por la combustión natural de los automóviles, por ejemplo, o de otros equipos que me generan material particulado. Pero los gases también siempre están presentes con la gran importancia que no son como el material particulado que lo puedo ver, porque estamos hablando de tamaños micrónicos de partículas de estos gases. Además, si nosotros estamos hablando de industria 4.0, seguramente ustedes han sido testigos en el tiempo de cómo los procesos industriales cada vez son más automáticos. Y cada vez vemos que la electrónica, así como nuestros computadores o como nuestros teléfonos móviles, van cambiando de tecnología y se hacen más pequeñas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos hablando que la tecnología va avanzando, nosotros encontramos sistemas electrónicos que manejan voltajes más pequeños, comparado con lo que sucedía antes. Al manejar voltajes menores, estos caminos de los que yo hablé en la tarjeta electrónica, pues tienen que tener una integridad mucho más confiable para que esos voltajes más pequeños puedan pasar. Y hoy en día vemos mucha más electrónica en nuestros procesos. Desde el principio hasta el final, vemos salas eléctricas en donde hay subestaciones y otros equipos y vemos salas de control que parecerían, si lo vemos desde años atrás, dignas de películas de la NASA donde están todas estas pantallas de control y todas estas grandes electrónicas que hoy en día vemos en nuestros procesos. Esa sofisticación electrónica nos supone un riesgo también en cuanto a la afectación por corrosión. Como resultado, como ya les dije, pues básicamente cuando se presenta la corrosión en los caminos, tenemos interrupción del flujo eléctrico y al final, o básicamente si no atendemos el problema, se nos puede quemar una tarjeta electrónica. Una tarjeta electrónica actualmente, y he visto casos en donde hay tarjetas desde $300, dependiendo del proceso que esté haciendo, hasta una tarjeta que me puede parar un proceso completo y que cueste $30,000 o $40,000. Con esto lo que quería dar es un poco de contexto de qué problema vamos a conversar y cuál es la situación y los orígenes de dicho problema. ¿Alguna inquietud hasta ahora? Muy bien. Asimismo, o bueno, antes de empezar en esta parte, ustedes que trabajan en los procesos de transformación de pulpa y papel, ¿saben qué gases hay presentes en sus procesos? ¿O han tenido en algún momento algún inconveniente por una tarjeta electrónica que se haya quemado o haya fallado durante la garantía o en un menor tiempo del que se esperaba? Bueno, voy a seguir. Todos los procesos industriales generan diferentes gases, ¿de acuerdo? Siempre que nosotros transformamos un material orgánico, este material orgánico libera por lo menos
compuestos orgánicos volátiles o compuestos diferentes y gases diferentes dependiendo del tipo de afectación que nosotros estemos haciendo a ese material orgánico. Hay procesos en los que a través de alguna reducción electrolítica tratamos de transformar algo o simplemente mecanizamos algunos componentes o usamos grandes torres de destilación para elevar temperaturas y bajar temperaturas. Todos estos procesos, como les dije, generan gases. En el caso de la fabricación de pulpa y papel, como lo mencionamos hace un momento, nosotros tenemos problemas con compuestos de cloro, compuestos de azufre y sobre todo en el proceso de pulpa y en la zona húmeda del proceso papelero, tenemos mucha concentración de sulfídrico, ¿de acuerdo? Con el sulfídrico, por ejemplo, nosotros tenemos el primer reto que es el olor del sulfídrico, ¿de acuerdo? Y cuando la concentración en partes por millón, por ejemplo, del sulfídrico se eleva, más allá del simple olor, genera también corrosión en los equipos electrónicos. Si nosotros vemos acá en los ejemplos, fabricación de plásticos, plantas cementeras, el humo del tabaco y la fabricación de pulpa y papel, todos me están generando estos diferentes gases, como les mencioné hace un momento. En la medida en que han habido estos avances tecnológicos, pues también la industria y las asociaciones de estudiosos de cada uno de los procesos han empezado a desarrollar regulaciones, ¿de acuerdo? Regulaciones en principio para proteger la vida de las personas y para hacer más eficientes los procesos. Yo les comenté hace un momento que las tarjetas electrónicas principalmente tienen circuitos integrados y caminos de cobre y de plata. Hay una asociación europea que se llama ROHS, como ustedes pueden ver en el slide de sus siglas ROHS, es la Directiva para la Restricción de Sustancias Peligrosas. Y una de las normativas de ROHS es que antes las tarjetas electrónicas utilizaban plomo, ¿de acuerdo? El plomo pues tiene la gran ventaja que no sufre procesos corrosivos severos, ¿de acuerdo? Incluso no sufre en gran medida procesos corrosivos. Pero la manipulación del plomo sí es una sustancia peligrosa para los seres humanos. La primera directiva que salió de ROHS prohibió el uso del plomo en los componentes, en principio, para la Unión Europea. Y hoy en día tiene aplicación mundial. Este es el primer punto de nuestro cuadro. Y si del primer punto de nuestro cuadro salto al cuarto, hay otra sociedad que es la ISA, que es la Sociedad Americana para la Instrumentación y la Automatización. En el último estándar de ISA del 2013, define las condiciones ambientales que debemos tener en cuenta para sistemas de medición y control de procesos. Tanto ROHS como ISA trabajan de la mano con nosotros en los comités técnicos para poder compartir los estudios que nosotros hemos hecho de corrosión en procesos industriales. Incluso la primera normativa de la ISA, que fue en 1995, primero hablaba del uso del plomo y la de 2013 ya hablaba del uso del plomo y de la plata. Asimismo, nosotros hemos encontrado en el proceso, por ejemplo, de pulpa y papel, que hay diferentes regulaciones. Hay regulaciones en cuanto a cómo o qué protecciones debo tener para las subestaciones eléctricas, qué tipo de condiciones de aire acondicionado, por ejemplo, debo tener para las salas de control. Los propios equipos de laboratorio dentro de los procesos industriales tienen atmósferas controladas para que no haya errores en los análisis de laboratorio que se están desarrollando. Y lo que hablamos hace un momento, con la instrumentación y automatización muy evidente en el proceso de pulpa y papel, tenemos equipos más sensibles y hoy en día voltajes más bajos. Recuerden que si tienen alguna inquietud, estoy a sus órdenes para poderla responder. La hoja de ruta principal que nosotros tenemos para poder conocer la calidad de aire interior en nuestros procesos es el estándar 7104 de 2013 desarrollado por la norma ISA.
¿Alguien había escuchado este estándar? Las personas que trabajan en instrumentación o en electricidad seguramente conocen a ISA y pueden haber tenido alguna idea de este estándar. Y básicamente, esta normativa lo que busca es clasificar el potencial corrosivo de un ambiente sobre los equipos electrónicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué el potencial corrosivo? Porque lo define como 4 niveles de severidad ambiental. ¿De acuerdo? Estos niveles de severidad ambiental, como se puede ver en el cuadro que está situado al lado derecho, se clasifican en G1, G2, G3 y GX, donde G1 es un nivel de severidad leve y GX es un nivel de severidad, pues severo, como su nombre lo indica. Básicamente, lo que hace es medir la corrosión que se genera en una lámina de cobre y en una lámina de plata. Aquí está el ejemplo de la lámina de cobre. Y se hace el análisis de los dos elementos porque es lo que se está utilizando en las tarjetas electrónicas. Si ustedes se dan cuenta, si nos movemos de izquierda a derecha, vemos un proceso corrosivo que aumenta en cada una de las placas de cobre que muestra el ejemplo. ¿Qué sucede cuando hay corrosión? Cuando hay corrosión, en la primera fase, lo que se genera es una capa superficial que empieza, por ejemplo, el brillo del cobre a perder ese brillo y se torna un poco más opaco. En el proceso corrosivo, luego de superada esta etapa, se empieza a degradar el material. Básicamente la norma lo que hace es medir el espesor que se empieza a generar sobre la lámina de cobre y de plata en angstroms. Esta placa, y ya les voy a mostrar cómo se hace, se deja instalado en el sitio en el que yo quiero evaluar, por ejemplo, una sala de control por 30 días, que esté expuesta al mismo ambiente de los equipos y de las personas que están en dicha sala y que tengamos la prevención de no ir a tocarla. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que empiece un proceso natural en el ambiente en el que está expuesta. Como les comenté varios slides atrás, la corrosión básicamente es esta degradación por el contacto con el ambiente. Dependiendo de ese espesor ganado, como podemos ver en la tabla, y esta medición en angstroms me va a clasificar la severidad del ambiente en donde estamos expuestos, es decir, el potencial al que se genere la corrosión. Para el caso de G1, G1 es el mejor ambiente que podemos encontrar y en ese ambiente la corrosión no es un factor que influya en la confiabilidad de los equipos. Pero, por ejemplo, en los grados G3 y GX, el proceso corrosivo de falla de una tarjeta electrónica, por ejemplo, de un centro de control de una máquina de papel, la tarjeta electrónica me puede fallar en menos de un año. Y para el caso de el grado GX, puede pasar en unos meses. E incluso, en reuniones que he tenido la fortuna de estar, he recibido comentarios de fabricantes tan importantes como Rockwell y otras compañías en donde empiezan a recibir llamados por garantía de las tarjetas electrónicas que ellos proponen porque se dañan antes de tiempo. Y básicamente lo que hemos empezado a hacer con estas compañías es evaluar la condición del aire interior de G1 a GX y hay compañías que ya están condicionando las garantías de sus equipos dependiendo de la calidad del aire en donde están instaladas. Por ejemplo, fabricadores de variadores ya simplemente dicen que no te garantizan el variador si no está instalado en una sala con calidad de aire G1. ¿Estamos claros hasta este momento? Muy bien. Esta medición que les estaba mencionando en el slide anterior, básicamente se hace con un sistema pasivo o un sistema activo, ¿de acuerdo? Y les voy a hablar primero del sistema de medición pasivo, que es el cupón de clasificación de corrosión,
por sus siglas, como ustedes pueden ver en el slide, triple C. Es este cupón que básicamente es una placa de vidrio con estas láminas de cobre y de plata, en donde vamos a ver el proceso corrosivo. Su instalación es muy fácil, es simplemente someterlo al ambiente de la sala de control o la sala eléctrica que queremos medir y por supuesto marcar el rótulo, que es muy fácil, compañía, dónde está ubicado. Si nosotros estamos hablando de un CCM, poder poner acá CCM número 1 o tablero de control del proceso X o de la máquina de papel. Muy importante, la fecha en la que se instala y tener la prevención de que tenemos que retirarlo 30 días después porque es el estándar de la norma. ¿De acuerdo? Cada cupón viene con un número de tracking y un número de serial porque cada cupón es único y me va a dar información única. Si ustedes se dan cuenta, dependiendo del tipo de análisis que yo quiero ver, yo marco en la casilla inferior porque nosotros podemos desarrollar sistemas de filtración para industrias, para museos, para data centers y a partir de aquí puedo hacer esta discriminación. Luego de los 30 días y de ser removido el cupón, este cupón es enviado por parte de, en nuestro caso, Aeration Argentina, al laboratorio de nuestra compañía en Doraville, Georgia. Cuando llega al laboratorio, el cupón tiene un proceso de reducción electrolítica en el que me va a decir el grado de severidad y más allá, porque tenemos la gran fortuna de que cada gas deja una huella corrosiva diferente. Por lo tanto, con la evaluación del cupón, nosotros podemos ver qué grado de severidad tiene el ambiente en donde lo instalé, sea G1, G2, G3 o GX, y además, cuáles son los gases principales que me están afectando o generando esa corrosión, y un estimado en un rango de cuál es la concentración en partes por millón que yo tengo de ese gas. Y este dato nos va a ser muy útil más adelante en los slides posteriores. Yo les comentaba que cuando se desarrolló la norma ISA en 1995, solamente se estaba hablando de cobre. Y luego, en el 2013, se adicionó plata, porque el cobre no es suficientemente sensible a algunos gases que están presentes en el proceso de pulp y papel. Además, la plata es más sensible a concentraciones bajas. Y la velocidad de corrosión de la plata es independiente a la humedad, que es muy natural de este proceso, por lo cual nos da una mayor precisión. Ese es un sistema de monitoreo pasivo, porque se instala, dura 30 días, se remueve y me va a dar la foto de lo que pasó en esos 30 días. Nosotros como Purafil también tenemos un sistema activo, porque si ustedes lo pueden ver en la foto que está al lado, hay un pequeño dispositivo que se llama OnGuard Smart, ¿de acuerdo? Y este OnGuard Smart, si ustedes se dan cuenta, tiene un cristal de cuarzo con la misma lámina representada en un sensor de cobre y de plata. Así las cosas, este sensor lo que va es a pesar la ganancia en masa de esa película inicial que les comenté que se sucede sobre la superficie de cobre y de plata. Además de esto, el dispositivo puede ser conectado vía bus de campo, dependiendo de los sistemas de control que tengan en sus procesos, ya sea Profibus DP, SCADA, DeviceNet, y se puede traducir la información para que me envíe la información en tiempo real a un cuarto de control de las condiciones que yo tengo de mi sala y puedo medir el grado de clasificación ISA G1, G2, G3 o GX, así como la temperatura, humedad relativa y la presión que yo tengo en el salón, lo cual es maravilloso. ¿Tienen alguna información? Ahora, este sistema activo, como les comentaba, me está transmitiendo en tiempo real, tiene una vida útil porque el sensor me va a soportar hasta un peso máximo de esa masa y él me avisa cuando está próximo a el reemplazo del sensor. Cuando esto sucede, simplemente abro esta pequeña puerta de acrílico, cambio un sensor por el otro con todo el cuidado y el sistema hace una calibración instantánea automática.
Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? De que midamos, que veamos qué está pasando, que estamos hablando de electrónica, estamos hablando de normas, pero ¿cómo lo traducimos a el proceso de papel y celulosa? Me permiten un momento que creo que tengo un slide acá que no veo. Ah, ya, está más adelante. La forma de trabajo que desarrollamos desde Purafil y con el apoyo de Aeration Argentina es primero conocer qué está pasando, ¿de acuerdo? Yo les hablaba de qué está pasando en los procesos y en las salas porque a partir de lo que encontremos podremos proponer alguna solución. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la primera parte, en el eslabón inferior, lo primero que hacemos es medir, es ver cuál es la severidad del ambiente para poder proponer una solución. Y hay tres factores muy importantes que antes de cualquier cosa debemos conocer. De sus siglas GAC, nosotros primero tenemos que entender qué gas tenemos, y eso lo encontramos con el cupón. ¿Cuál es la concentración que tiene el gas que estamos analizando? ¿Y cuál es el caudal de aire que nosotros debemos purificar? ¿De acuerdo? Ya sea por una presurización, una recirculación o inyectar aire limpio a un proceso o a una sala de control. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir para saber qué está pasando. Una vez sepamos qué está pasando, tenemos la flexibilidad de poder desarrollar sistemas, que ya les voy a contar cómo son, para nosotros poder enfrentar ese gas y poder mejorar las condiciones de aire en la sala. Luego de implementada la solución, es por supuesto entre nosotros ponernos de acuerdo para poder monitorear que lo que hicimos sirve. Ahora, la filtración química desafortunadamente no es la solución única y magnífica para resolver todos nuestros dolores de cabeza. La filtración química trabaja de la mano con otras estrategias, ¿de acuerdo? Por supuesto, estamos hablando de purificar el aire que entra a la sala y esto es muy importante que nosotros podamos presurizar las salas de alguna forma. Es decir, que si yo abro la puerta de mi sala eléctrica o de mi sala de control, es mejor que salga aire limpio al exterior y no que por la puerta entre aire sucio y contamine mi atmósfera. ¿De acuerdo? Hay varias estrategias que menciona la norma, por ejemplo, 3 renovaciones de aire por hora, pero eso lo podemos ver en cada caso particular. Yo les hablaba al principio que la humedad y la temperatura aceleran los procesos corrosivos. Si nosotros tenemos una sala que tenga una humedad relativa igual o mayor al 80% en humedad relativa, es inminente que vamos a tener problemas corrosivos y estos son desarrollados solo por la humedad. Así que otra estrategia que tenemos que hacer es buscar controlar la humedad relativa del aire. Y normalmente esto nos lo ofrecen los sistemas de aire acondicionado de esas salas. Por supuesto, la temperatura y el estándar para las salas eléctricas es que estén 22 grados centígrados, más o menos 1 o 2 grados. Claro, que la sala tenga una integridad, que esté sellada, que en el mejor de los casos podamos tener doble puerta. Si no las tenemos, por lo menos que la puerta de acceso a la sala esté bien sellada y que no tenga yo una ventana abierta porque hace calor en la sala y simplemente me esté introduciendo más aire contaminado o sobre todo con partículas. Y otra disposición de la norma es que el aire circule, que haya recirculaciones en el aire de la sala y que haya una cantidad definida de cambios de aire por hora. Por fin, ¿cómo vemos esto en el proceso de pulpa y papel? Si nosotros vemos, empezando por el lado húmedo del proceso papelero, básicamente el principal contaminante que tenemos y que ya habíamos mencionado es H2S o ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? Y este proceso corrosivo, hablando de la máquina de papel, empieza en el proceso húmedo, pero en la producción de pulpa, como estamos manipulando un material orgánico, ya sea por procesamiento de pulpa de madera natural o por material reciclado, siempre vamos a tener sulfídrico,
compuestos orgánicos volátiles y otros gases. También les había mencionado que en el blanqueamiento del craft o el blanqueamiento del papel utilizamos cloro, ¿de acuerdo? Dependiendo de la estructura que yo tenga en mi sala, yo tengo diferentes configuraciones, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos ver cuando nos tengamos la fortuna de vernos de frente para poder analizar los sistemas en cada uno de sus procesos y dependiendo de los espacios y de los equipos, yo puedo definir diferentes configuraciones, como vemos en los ejemplos de las páginas que tenemos acá. Así que no tenemos camisa de fuerza, podemos desarrollar una solución dependiendo de los espacios y esta parte la paso un poco más rápido. Ahora, vamos a hablar de dónde sucede la magia y qué es lo que podemos hacer. Yo les hablaba en principio que Purafil es una compañía propietaria que desarrolla, inventa y produce media química. ¿De acuerdo? Esta media química nosotros la podemos desarrollar para tratar de resolver 5 problemas principales. Uno de los problemas que nosotros estamos hablando es corrosión, que lo hemos venido hablando en los últimos 40 minutos ampliamente. Una segunda arista de desarrollo es todo lo que tiene que ver con salud. Y, por ejemplo, dentro del marco de la emergencia mundial por la pandemia de este nuevo COVID-19, la compañía ha tenido desarrollos muy específicos para poder aportar a la sociedad con media química, equipos y soluciones para tratar de trabajar de la mano con los gobiernos en las pandemias. Para que ustedes tengan alguna información, nosotros tenemos hasta media química que estamos desarrollando o que se desarrolló hace algunas semanas en una tela no tejida que se llama PuraWard para poder desarrollar máscaras o respiradores con certificación KN95, que es la que está aprobada por la FDA como Surgical Apparel, por ejemplo, o también para las compañías, por ejemplo, como las compañías de pulpa y papel que no paran y que tienen una gran cantidad de personas, pues tenemos que evitar el contagio utilizando estos respiradores y nosotros los vendemos. Y también hemos desarrollado equipos específicos para filtración antimicrobial y antiviral que remueven el 99.9% de estos virus y bacterias en el aire, ¿de acuerdo? De hecho, la fibra PuraWard, y hago un paréntesis, en la que estamos haciendo un proceso de ionización de cobre y de plata que lo utilizamos en nuestra media, no solo es capaz de retener los virus, sino también de eliminarlos porque el virus no puede vivir en la media, en esta media química que nosotros desarrollamos, para que lo tengan presente hasta donde hemos querido llegar. Voy a pasar un slide adelante y luego me devuelvo, porque aquí es donde sucede la magia. La media química, si ustedes la ven en la imagen del fondo, son unos pequeños pellets o unas pequeñas esferas que tienen diferentes composiciones de químicos. Y yo doy el ejemplo, y no sé si en Argentina sucede, pero cuando yo era niño mi abuela tenía un carbón en la nevera. Y ella tenía un carbón en la nevera para que simplemente el tomate no supiera cebolla y no se mezclaran los olores. Porque el carbón tiene una propiedad natural de absorber moléculas de gases y sobre todo moléculas de olor. Este proceso químico, este proceso natural es un proceso, en primer lugar, que es un proceso que es reversible. Es decir, el del carbón. Después de cierto tiempo, mi abuela decía, caramba, me toca cambiar el carbón porque todo huele a cebolla. Quitaba el carbón y ponía uno nuevo, pero yo veía el mismo carbón. Resulta que el carbón se satura y una vez saturado libera los gases. La media química que nosotros desarrollamos tiene 2 componentes básicos, carbón y permanganatos. Los permanganatos pueden ser de sodio o de potasio. Y lo que buscamos es que haya una reacción química que los gringos llaman chemisorption para que haya un proceso de adsorción y una reacción química. La adsorción es, como el ejemplo del carbón, la sustancia es atraída a la superficie de mi media química, en un proceso que es netamente físico y que es un proceso superficial, ¿de acuerdo?
Pero no nos quedamos ahí, sino que una vez se da ese proceso superficial, se busca que haya una reacción química para que el gas que quiero eliminar tenga una transformación a una sal inerte y amigable con el medio ambiente. Entonces, ese proceso de chemisorption es un proceso específico, instantáneo e irreversible que cambia químicamente los gases dañinos convirtiéndonos en sólidos inertes. Y si ustedes ven las dos gráficas, estas pequeñas esferas tienen unas porosidades controladas para que haya este mayor contacto superficial. Y a partir de ahí, desarrollamos los equipos para que esta media en el proceso del manejo del aire me elimine el olor y me elimine los gases que me generan corrosión. Cuando yo les estaba hablando de los problemas que buscamos resolver, mencioné corrosión, pero luego viene salud y ahí les comenté lo que estamos haciendo en el COVID-19, pero también eliminación de gases que generan olor, como los gases en plantas de tratamiento de aguas residuales o el mismo sulfídrico en el proceso papelero, que me puede generar olor y corrosión, gases que me generan toxicidad. Una fuga de un cilindro de 1 tonelada de cloro gaseoso puede afectar la vida de los seres a 5 millas a la redonda, y nosotros tenemos sistemas para poder controlar esa fuga de cloro gaseoso y proteger la vida de las personas. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el confort, eliminar olores en centros comerciales o en edificios LEED certificados, poder hacer filtración química de gases, y por supuesto lo que tiene que ver con preservación. Para darles un ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano están protegidos con filtración química gaseosa de Purafil para que el aire no dañe los frescos que tienen cientos de años de antigüedad. Los equipos tienen básicamente esta estructura: una admisión en el punto 1 y en el punto 2. Hay algunos casos donde tenemos eliminadores de humedad. En el punto 3 tenemos un prefiltro y luego un sistema activo que me hace circular el aire para compensar las caídas de presión que pueda tener en los filtros de partículas. Y en las etapas 5 y 6 presento mi media química, que es la que va a reaccionar con el gas en el aire. Base carbón, la negra, y base permanganato, la de color púrpura. Al final tenemos una filtración de partículas final para que las partículas de media no se muevan hacia el proceso, y una entrega de aire limpio. ¿De acuerdo? Así las cosas, en el proceso de pulpa y papel, nosotros podemos trabajar en controlar olores en el proceso per se, ya sea de fabricación o de elaboración de la pulpa o celulosa, o en las máquinas de papel. Ese mismo olor o en este mismo proceso también podemos encontrar olores en plantas de tratamiento de aguas residuales o aguas del proceso productivo. Y por supuesto, todo lo que discutimos ampliamente de corrosión para las salas electrónicas. ¿De acuerdo? En el proceso de papel y celulosa. ¿De acuerdo? Básicamente, los componentes o las áreas que me generan mayor contaminación gaseosa son los que vemos acá en donde dice análisis de atractividad: digestores, boiler de recuperación, calcinador, el blanqueador, en la zona de blanqueo, por lo que yo les comentaba, de el cloro gaseoso que se puede generar, y en la máquina de papel por las humedades que se encuentran, las temperaturas y todo lo que me puede generar corrosión en los equipos. ¿De acuerdo? Salas más afectadas: zona húmeda y seca de la línea de papel, como comentamos, tratamiento de aguas, control de digestores, en fin. ¿De acuerdo? Yo les hablaba de que la magia sucede en la media química, y básicamente con los equipos industriales lo que hacemos es presentar esa media química a un proceso de aire o a una corriente de aire. Tenemos equipos como el que ustedes ven vertical, que parece una nevera, que es una unidad de presurización para las salas eléctricas. Tenemos unos equipos que se llaman PSA, Pura Field Site Access, unos equipos como el TS para ver los olores en las plantas de tratamiento residuales, y equipos de lecho profundo como el que les mencioné o les mostré en el slide donde les iba mostrando la parte del equipo, porque en estos equipos la media va a granel. En otros,
La media va en unos módulos, son libres de mantenimiento, en donde yo los reemplazo cuando la media química ha cumplido su trabajo. La gran ventaja que tiene la media química es que yo puedo ver la vida útil remanente y tengo muy clara la capacidad de remoción de ese gas. Si ustedes instalan alguno de estos equipos, básicamente están diseñados para que el equipo tenga una vida útil de media de más o menos 1 año y medio a 2 años, dependiendo de las concentraciones de los gases. Pasado ese tiempo, se reemplaza la media química que tiene una disposición final que no altera el medio ambiente y se pone media química nueva. Conclusiones. La corrosión es un problema real en la industria y cada día lo vemos más y lo discutimos al inicio de esta charla. La mayoría de los fabricantes hoy en día refiere sus garantías a la severidad de corrosión del ambiente, en este caso G1. Tenemos formas de medir qué está pasando. Por ejemplo, el cupón de clasificación de corrosión, pero es el primer paso de saber qué tenemos. La filtración en fase gaseosa con otras medidas me permite proteger los equipos y más allá de los equipos a las personas. Y todo ello me va a permitir que yo pueda generar una reducción en los costos de mantenimiento y también evitar las paradas no programadas en mi proceso productivo por una falla en una tarjeta electrónica, en el caso, o que haya una afectación a personas por los olores o por las concentraciones de gases que puedan generar incomodidad a cada una de las personas de la planta. Como les dije desde el principio, básicamente lo que buscamos desde Purafil y con el apoyo de Aeration Argentina es hacer el mundo más seguro, más sano y más productivo. Esta es la información que tenía para presentarles en el día de hoy. Estoy abierto en los próximos minutos, dependiendo de lo que Roberto nos cuente. Si tienen alguna inquietud o procedemos a hacer una conclusión de la charla. Muy bien, muchas gracias, Roger. Muy claro como siempre. Y la idea es que cada uno pueda abrir el micrófono y comentar o hacer consultas si algo no le quedó claro. Y si quieren comentar dónde han visto problemas en sus plantas o dónde han tenido inquietudes por este tema, para que podamos ponerlas en común y bueno, y vayamos tomando nota de esto. ¿Alguno se anima? Prometo que al que se anime cuando lo visite le llevo café colombiano. Yo no expliqué al principio, pero bueno, si no saben cómo abrir el micrófono, abajo a la izquierda, si están con la computadora y tienen el micrófono y el video y pueden silenciarlo o desilenciarlo. Y lo mismo si se meten en participantes, ahí también pueden desilenciar el micrófono. También hay un link a chat por si quieren escribir la consulta. Buenas tardes, soy Ezequiel, soy uno de los comerciales. Soy del departamento comercial, bueno, quien no En todo caso, por supuesto, estamos abiertos a todos ustedes. Ustedes tienen los contactos de las personas de Aeration Argentina. En la pantalla todavía están compartidos mis datos de contacto. Si más adelante, cuando visiten de nuevo sus procesos o cuando estén en sus plantas y puedan tener alguna inquietud sobre los gases presentes, pues estamos más que a sus órdenes para poder compartir una información más específica con ustedes.
¿De acuerdo? Excelente. Bueno, Roger, nuevamente muchas gracias. Y bueno, si no quedan dudas, si no hay alguna consulta ahora, quedamos, como dijo Roger, a disposición para cuando quieran ponerse en contacto con cualquiera de los ejecutivos. Y de más está decir que con mucho gusto podemos volver a hacer reuniones individuales si lo quisieran, para ver caso por caso, y Roger también está a disposición para eso. Roberto, gracias a ti por la invitación. Espero por favor que todos estén bien, que se cuiden, que podamos superar esta pandemia según el tiempo lo disponga. Y de nuevo, a sus órdenes con todo gusto, Roberto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la participación. Simplemente cerrar diciendo que Aeration, además del tratamiento de aire, hace muchos años que está en todo lo que está relacionado a tratamiento de aguas y efluentes. Hemos trabajado en varias papeleras, como Papelera de San Andrés de Giles, Papelera del Plata, Smurfit. Bueno, vemos que acá tenemos gente de Smurfit, de APG, de Arauco, así que con mucho gusto estamos para trabajar ahora en esta nueva área que la empezamos a desarrollar hace un año con Purafil, y con cualquier otro tema que tengan relacionado con agua y efluentes estamos a disposición. Y bueno, simplemente muchas gracias y estamos a disposición para lo que precisen. Ok, muchas gracias, muy interesante. La verdad vamos a estar en contacto porque es muy importante para nosotros. Tenemos en nuestro caso en Smurfit, tenemos algunos inconvenientes de lo que estuvieron mencionando, así que seguramente nos vamos a poner en contacto. Y fue muy interesante toda la charla. Gracias, Martín. Gracias, Sonia, también. Y seguramente los van a molestar los ejecutivos pidiéndoles después un breve feedback para que podamos ir mejorando cada vez más estos webinars. Ok.